Hola, Alba Ivonne. ¿Me pueden hacer un favorcito? ¿Me pueden decir si me están escuchando? ¿Qué hubo, Camilo? ¿Me pueden decir si me están escuchando a alguien, por favor? Les agradecería enormemente. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Sí, me están escuchando, perfecto. Óiganme, hice este live así como de conexión rápida y de sorpresita porque, gracias, Cami, porque fíjate lo que pasa. Resulta que pues sí, hay una frecuencia alta de personas que están bajo una situación de burnout. Y ven, te cuento lo que es. Básicamente es perder la motivación de trabajar. Básicamente es eso. Entonces, fíjate que desde el punto de vista de neurociencia, hay cosas que uno puede hacer, hay elementos súper prácticos que hacer. Ojo, la recomendación es que si sientes que la cosa se salió de control, te recomiendo a ir a un psiquiatra, no porque tengas algo esencialmente muy grave ni nada, pero pues ellos están súper entrenados y las cosas se te salen de control si ya es patológico. Pero si tú estás trabajando y de repente piensas en un lunes y dices, oiga, no, como que no, lunes no, ahí por ahí podemos tener algunos indicios. Este tema del burnout se traduce como síndrome de fatiga crónica, el síndrome de fatiga crónica. Y básicamente, pues yo lo que pienso es que no es justo que estando vivos, pudiendo respirar, teniendo los 10 dedos completos, pudiendo pintar, tocar guitarra, trabajar, haciéndole el bien a las personas, pues no es justo que tenga alguien síndrome de fatiga crónica, ¿cierto? Entonces, fíjate lo siguiente, en este tema es muy importante y vamos a abordar los del cerebro humano. ¿Qué puede hacer uno en una compañía, en un trabajo, que haya mostrado la evidencia científica en realidad para aumentar uno sentirse bien, el bienestar, sentirse bien trabajando, que la gente se sienta bien? Y sí, hay unas medidas que ha mostrado la evidencia científica, que son útiles, que tienen un respaldo estadístico, que son útiles para disminuir esto. Pero bueno, empecemos desde el principio y te voy a hacer unas preguntas. Durante este live te voy a hacer unas preguntas que son como la encuesta para saber si has sentido alguna de estas cosas que tiene que ver con el síndrome de burnout. Mira lo fácil. Entonces, primero que todo, ¿qué es el síndrome del burnout? El síndrome del burnout se define, y te voy a citar acá una referencia. Todo estudio que yo mencione es porque te lo puedo enviar. Si tú te interesa, con mucho gusto te lo puedo compartir. Este estudio que te voy a mencionar fue publicado en Neuroscience Letters, o Letters, como lo quieras decir, el año 2022 por Avi y colaboradores. Se trata de medir qué pasa a nivel del cerebro humano, y esto lo vamos a ver cuando una persona pierde la motivación para trabajar. Pero ¿cómo recuperarla? Espérate, verás, te voy a decir, pero para que primero lo entiendas, ¿cómo se define el síndrome de fatiga crónica o el burnout? Es una depresión, sensación de vacío. Depresión es que está depletado o vacío emocional, y pérdida de la motivación relacionado con estresores en el trabajo. Entonces te lo traduzco: depresión emocional, como que estás vacío ya de batería a nivel emocional, y pérdida de motivación es necesariamente vinculado al trabajo. El burnout se circunscribe allí, en el trabajo, no es otra cosa por fuera. Entonces, fíjate, por ahí los estoy leyendo. Entonces, fíjate lo siguiente. Resulta que este síndrome de burnout tiene que ver con los leo ahorita más adelante porque les estoy platicando. Tiene que ver exactamente con el trabajo, y esta definición que te acabo de dar, te repito, fue publicada en Neuroscience Letters o Letters en el año del 2022. Pero resulta que, ven, te voy a hacer algunas preguntas para ver si has sentido algo de esto en el trabajo, en el trabajo, ¿no? Te repito, si tú sientes que se salió de control la cosa, o si tienes pensamientos contra tu vida o algo, un psiquiatra de una vez, están súper buenos, saben qué hacer, te van a prestar ayuda. Y si la cosa no ha llegado a tanto, ven, te cuento unas medidas para revitalizar la cosa. Pero ponle cuidado. Resulta que en un estudio diferente al que te acabo de mencionar, este fue publicado en Academy in Psychiatry en el año 2017 por Troquel y colaboradores. Pues se evaluó la sensibilidad de un instrumento. ¿Qué quiere decir? Unas preguntitas, una encuesta para saber si la gente tenía síndrome de burnout o no tendría síndrome de burnout. Y básicamente, te hago unas de estas preguntas, ponle cuidado. La primera pregunta tiene que ver con el cansancio que puedas sentir en el trabajo. Entonces, ven, primera pregunta de la encuesta, vamos a ver si alguien la responde por acá. ¿Ha sentido usted
al pensar en el trabajo, sensación como de terror o miedo alguna vez en la vida? Ahí me pueden dejar en los comments just in case. Te doy algunas otras. ¿Se ha sentido usted físicamente exhausto en el trabajo? ¿Ha tenido falta de entusiasmo por su trabajo? Ahora, esta es la dimensión del trabajo. Hay otra dimensión. Bueno, qué bien, me responden que algunos no, perfecto. Si tú notas, esto puede que a ti en este momento no te esté pasando, pero de pronto algún colaborador tuyo en el futuro, algún equipo, bueno, ahí vamos. O en el pasado, hace años, depende, ahorita en este momento no, pero depende del ambiente de trabajo. ¿Se ha sentido menos empático con las personas que lo rodean, clientes internos o externos? Puede ser con sus colegas. Ha sido menos sensible, ha notado un cambio en sensibilidad respecto a cuán sensible es sobre las emociones que tiene la otra persona. ¿Se ha sentido menos conectado con sus clientes o con sus colegas? Mira, ahí está, ahí está. Ahora vamos en otra dimensión. La primera era el nivel de energía en el trabajo. Esta es el nivel de involucramiento o engagement. Ah, mira, despersonalización. Sí, acá veo que ya hay. M. López, ¿tú eres psiquiatra o eres médico? Pero sabes del tema, porque esta es una cosa interesante. En la otra dimensión es el fulfillment. Esto es como el que te sientas lleno a nivel profesional. Responde, vamos a ver, ¿te sientes feliz en el trabajo? Es la otra pregunta. ¿Te sientes que tu trabajo vale la pena, lo que tú haces en el trabajo vale la pena? ¿Has tenido esta sensación de que tu trabajo te es satisfactorio, te llena o no? Y otra preguntita. ¿Te sientes en control cuando tratas con dificultades en el trabajo? ¿Te sientes en control o no? Muy bien, ahí los estoy leyendo así apenas, pero bueno, ahí es para, sí, es una sorpresa. Gracias a ti, mi querida Sandra, una líder excepcional que tengo el gusto de conocer, Sandrita. Entonces, fíjate, mira, te voy a seguir haciendo preguntas. ¿Tu trabajo es significativo? ¿Sientes que es algo significativo para ti lo que estás haciendo, o te sientes más bien como medio robotcito, pues haciendo cosas repetitivas y que no te llenan? Segundo, ¿estás contribuyendo profesionalmente a otros? ¿Sientes que haces eso o no? ¿Sientes que haces eso o no? Otra pregunta de un instrumento para síndrome de burnout o síndrome de fatiga crónica. Mira, y lo otro, te iba a decir, entonces te repasé 3 dimensiones. ¿Sí te acuerdas cuáles te repasé? Te repasé 3 dimensiones muy sencillas. La primera es el nivel de cuán exhausto se siente uno en el trabajo, el nivel de cuán feliz se siente uno en el trabajo, el nivel de cuán involucrado se siente uno con los demás y cuán sensible está. Bueno, esas son algunas preguntas que te orientan. Por supuesto, es algo para un live y que te quiero compartir acá, pero que te orientan sobre cómo reacciona el cerebro. Y quiero ir exactamente a qué pasa a nivel cerebral. Pero por último, te quiero entregar algunas cosas que puedes hacer sencillas, siempre con el mensaje. Si tienes algún tema que se sale de control, sientes que se sale de control a nivel mental, ve a donde una psiquiatra o un psiquiatra. Conozco varios. Acá llegó la doctora Sandra Sánchez, excepcional. El doctor Jeffrey González, excepcional. Bueno, conozco a tantos que son excepcional y bellas personas. A mí me encanta el modelo cognitivo-conductual, pero hay varios modelos que te pueden ayudar. Entonces, fíjate que en este estudio publicado en el 2022 en Neuroscience Letters, se miró qué pasaba en el cerebro de la persona cuando empezaba a perder esa motivación para ir al trabajo, ¿sí? Siempre que una persona me decía, ay, el lunes mañana, yo empiezo a pensar, pero ¿qué tiene? ¿Acaso los lunes no estamos vivos, no respiramos, no, pues me parece espectacular los lunes, tenemos 1000 cosas que hacer. Pero pues claro, es que el trabajo que yo tengo y el que varios colegas tenemos, pues no hay rutina, o sea, estamos en 1000 cosas y nos divertimos y procuramos hacer siempre el bien a las personas. Pero te resumo, en este estudio publicado en Neuroscience Letters, año 2022, se evidenció que hay cambios en la materia gris, en la sustancia gris. Pues para los que no son médicos, ¿tú te acuerdas que el cerebro tiene sustancia blanca y sustancia gris? Hay un dicho que uno dice que no tiene tanta materia gris. Bueno, es un dicho ahí. Pero resulta que las personas que empezaban a perder esa motivación para trabajar a nivel corporativo, etcétera, empezaban a tener cambios específicamente en 2 regiones a nivel cerebral. ¿Sabes cuáles regiones empezaban a tener cambios? En una región que se llama la corteza prefrontal ventromedial. Espérate, yo te lo digo. Prefrontal, o sea, frontal ya nos dice que está un poquito acá, adelante, en el lóbulo frontal. Ventro
en la parte de adelante, medial hacia la línea media del cuerpo humano. Esta zona es súper importante en ventas, en decisiones, en negocios, en mil cosas, porque lo que hace es integrar la recompensa, es decir, integrar la recompensa recibida e integrar la pérdida proyectada. Cuando tú escoges una camisa, por ejemplo, o un libro, o un automóvil, o etcétera, lo que haces es a través de dos circuitos proyectar recompensa, se llama error de recompensa percibido, y proyectar pérdida. Y esto lo integra como la caja registradora, es la corteza prefrontal ventromedial. Las personas que pierden motivación en el trabajo y empiezan esta cosa de burnout, pues empiezan a tener una disminución de materia gris en esa zona. En esa y en otra que se llama la ínsula. Entonces, mira, a nivel de los que son líderes acá, que manejan equipos o los que están en equipos y toda la cosa, ustedes tienen que saber un término que a veces a uno lo escucha, pero no lo entiende. Y acá quiero citar un artículo publicado en Frontiers in Public Health, año 2023. El artículo se titula El presentismo y la salud mental. Se relaciona y es por el cual hicimos este live. Primero, es una revisión sistemática que recogió una cantidad impresionante de estudios y de personas a raíz de la pandemia, que ya pasó hace rato, sí, perfecto, pero estamos cosechando algunas cosas de conocimiento del tema. Y una de las cuales es, óigame, se incrementó el nivel de presentismo. No sabe usted la cantidad de personas que yo he escuchado que les fascinaría, les encanta, es lo que quisieran, tener un trabajo que le dé flex time o posibilidad de trabajar desde la casa lo mayor día que pueda. Fíjate que muchas personas en entrevistas de trabajo lo están preguntando literal, y a las compañías les está costando mucho encontrar talento que no se acople a ir a una oficina. Y bien, compañías que tienen 3x2, por ejemplo, 3 días de casa o 2 días y 2 días de oficina. Entonces, tiene algo interesante allí. Y surgió un término, y te repito, el artículo publicado en Frontiers in Public Health, año 2023, y se te menciona el artículo, es que porque te lo puedo enviar con mucho gusto, si te interesa tomarte un cafecito y leértelo, ahí va a estar para ti. Resulta que el término es el presentismo. ¿Han escuchado de ese término? Presentismo. Es ausentismo, si lo has escuchado, ¿no? Es cuando la persona pues no va a trabajar, voluntaria o involuntariamente, porque se enfermó. Pero presentismo, ¿qué es? La persona va a trabajar, pero no contribuye y no genera valor. Solamente con lo que contribuye es estando presente. Es lo que uno llama calentar la silla. Presentismo, ¿sí? Eso se llama presentismo. Y resulta que está relacionado con ¿qué? Está relacionado con el síndrome de burnout. Para los que acaban de llegar, el burnout, acuérdate, es una depresión emocional, una pérdida de motivación que se relaciona con estresores del trabajo, con estímulos que generan estrés en el trabajo. No a todo el mundo le da, perfecto, pero tienes que saber reconocerlo, porque es que pues, la vida pasa súper rápido. Entonces, si uno no está feliz trabajando, pues ¿para qué está ahí? Mejor búsquese un camino que esté feliz, porque si no, para los que acabaron de llegar, van a inducir muchas cosas que no son nada agradables. Primero, en tu cerebro va a haber una disminución del volumen de materia gris a nivel de la corteza prefrontal ventromedial y a nivel de la ínsula, y ya te cité el artículo de donde estábamos sacando esta afirmación. Pero además, lo que pasa es que el hecho de que tú tengas estrés crónico va a implicar que tú tengas elevación a nivel sanguíneo en todo tu organismo de las dos hormonas del estrés. Tú las conoces, cortisol y adrenalina. En un primer inicio, según un estudio publicado en Psychological Reports año 2015, dice que ese cortisol y esa adrenalina, en un primer inicio, lo que van a hacer es bajarte las capacidades al 50%. Pues por eso es que la gente se bloquea hablando en público, por eso cuando la pasan adelante no sabe hablar bien o se bloquea la cosa. ¿Por qué? No es por lo que está afuera, es por la manera en que tu cerebro interpreta lo que está afuera. Entonces cuando tú dices, no, mi jefe me estresó, bueno, está bien, puede que haya comportamientos que induzcan una potencial amenaza, pero lo que pasa es que también hay otra cosa, y la otra cosa es cómo tu cerebro está interpretando eso que está afuera. Porque te digo una cosa, hay una región de tu cerebro que va a estar encargada de contarte la historia más horrible de todas, ¿no? En muchos de los talleres yo les he contado que de pronto tú le escribes a tu jefe, hola jefecito, buenos días, ¿cómo está? Esperando, tengo una deliciosa semana, no sé qué, toda la cosa, y tu jefe está bien ocupado y apenas saca el celular y responde ok. Y entonces en ese ok,
tú lo lees, agarras el celular y esta región del cerebro que te cuenta las historias más horribles, que se llaman las amígdalas, pero son buenas, porque ellas, aparte de prever el riesgo, amplifican emociones, tienen función en la memoria, tienen varias cosas. Pero cuando las dejas así, super control, sin control, ¿qué pasa? Te cuenta la historia más horrible. Lees solo el ok y ¿qué te dicen? Te dicen, uy, no, ya no te quiere. Uy, no, te van a echar. Entonces, y si tú le das rienda suelta a eso, busca en PubMed, para los médicos, métanse, y para los que no, donde buscamos la evidencia científica, y pongan Repetitive Negative Thinking and Cortisol, pensamiento repetitivo, negativo y cortisol. Vas a encontrar evidencia que muestra lo siguiente: si te pones a rumiar pensamientos negativos, lo que vas a tener es cortisol elevado y adrenalina elevada. El cortisol medido en saliva, que es la manera como experimentalmente lo medimos. Entonces, fíjate, no te puedes permitir que esta serie de pensamientos abarquen tu mente. Ok, y a largo plazo, ¿qué vas a tener? Mira, una cantidad de cosas que nadie quiere tener. Tú sabes muchas, ¿no? Reflujo gastroesofágico, úlcera duodenal, aumento de riesgo de hipertensión, aumento de riesgo de infarto agudo de miocardio, aumento del riesgo de accidente cerebrovascular. Un estudio publicado en el International Journal of Oncology 2018, repito, International Journal of Oncology 2018, que dice: las hormonas del estrés podrían ser las responsables de la génesis tumoral y de las metástasis en pacientes con cáncer. Entonces, claro, ¿qué pasa? Este estrés, ¿para qué se hizo? Para que tú huyas de un león. Pero ¿cuánto te podría perseguir un león? 2 minutos, y ahí o te agarró o te volaste y lo lograste y escapaste. Pero si el león se convierte en tu organismo en ya no minutos, sino meses, días, incluso años, pues tú empiezas a generar unos cambios en tu organismo nada favorables, empezando por disminuir tu capacidad inmune, lo que necesitas para estar fuerte contra infecciones de todo tipo. Empiezas a generar, te cuento algo, un tema a nivel cerebral de disminución de la capacidad de evocar recuerdos y de fijar recuerdos, un tema en la memoria. Entonces, a nadie nos gusta eso. Pero entonces, fíjate, hoy estoy acá desde México, bueno, voy a estar acá hasta julio 4. Tú sabes que pues el trabajo uno lo tiene de un lado para otro, por lo menos a mí de un lado para otro, por lo cual disfruto. Pero te quiero comentar algo. En México, precisamente, se hizo un estudio que se publicó en la revista PLOS ONE, una revista fantástica, en el año del 2024. ¿Y qué dice ese estudio? Resulta que midieron, y ya voy a pasar a lo que podemos hacer para quitarnos un poco esa carga de encima. Midieron en enfermeras el síndrome de burnout, pero lo correlacionaron con una belleza de molécula que tú produces solamente si haces ejercicio. Se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro, Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, fíjate, esta molécula es como un fertilizante para las plantas, pero lo que pasa es que esta molécula resulta que la sintetizas es haciendo ejercicio y ejercicio de resistencia, ejercicio físico. Entonces, ¿qué encontraron? Que las enfermeras mexicanas, en este estudio que te repito, publicado en PLOS ONE en 2024, las enfermeras mexicanas que más alto puntuaban para el síndrome del impostor eran las que menos tenían BDNF. ¿Sí me explico? Entonces, la primera cosa, ya voy a pasar para las cosas que puedes hacer. La primera cosa que puedes hacer es, óigame, ejercicio ya. Es que no hay que dejarlo para después, es ya. Y ejercicio de fuerza. ¿El aeróbico está bien? Sí, aeróbico está bien, perfecto. Pero cuando yo te hablo de BDNF, sobre todo te estoy hablando de ejercicio de fuerza. Además que tú sabes que al músculo, al ejercicio de fuerza, a la creación, a la hipertrofia muscular le llaman la pensión muscular, la pensión. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú inviertes en músculo se te refleja en una edad cuando ya estás más grandecito. ¿En qué? En calidad de vida, en ser independiente de los demás, en ir para aquí, para allá. No, en estado de ánimo, en memoria. Alguien me decía en algún momento, oiga, existe una pastilla que ayude a bajar de peso, mejore la memoria, mejor embellezca a las personas, mejore la piel, mejore el cabello y aumente el nivel de cognición. Y pues sí existe, pero no es en pastilla, es el ejercicio y sobre todo ejercicio de resistencia. ¿Y por qué? BDNF, más otras cosas más que pues se me salen del tiempo que tengo ahorita con ustedes. Entonces, mira, en resumen, ¿qué hemos dicho? Hay un síndrome que se llama burnout, es fatiga crónica. Se define como
como la depresión emocional y la pérdida de motivación con respecto a el trabajo, a estresores del trabajo. Hay unas preguntas, sí, hay instrumentos validados, acá les hice algunas, unas tienen que ver con el nivel de emoción con que usted llega a trabajar, otras con el nivel de involucramiento con sus colegas y otras con el nivel de qué tan significativo para ti es lo que estás haciendo en el trabajo. ¿Ok? Y resulta que después de eso lo que vemos es un gran número de personas con presentismo. Van al trabajo, pero no contribuyen en valor, solo con su presencia física. Y luego lo que vimos es un estudio mexicano que fue publicado en PLOS ONE 2024 que muestra que mayor nivel de síndrome de burnout, de fatiga crónica, menores niveles de BDNF, esta proteína que se sintetiza con ejercicio de fuerza sobre todo. Entonces, ahora sí, ¿qué puedes hacer? Pues ya te dije una. ¿Qué es lo que puedes hacer? Varias cosas, pero repito, si sientes que la cosa se salió de control o hay pensamientos en contra de tu vida, de una a un psiquiatra y ni lo dudes. A mí personalmente me encanta el modelo cognitivo-conductual y hay especialistas psiquiatras en esto, pero pues hay muchos modelos que sirven, o sea, no es el único. Pero entonces ve, a nivel corporativo, ya, ¿qué puedes hacer? Entonces la pregunta es, ¿necesitas mejorar la productividad de tu equipo? ¿Necesitas mejorar la comunicación? Eso es típico, en cada reunión se levantan y dicen, esto fue un problema de comunicación, esto fue un problema de esto, ¿cómo la mejoramos? Necesitas tener más velocidad en los resultados. Listo, todo eso lo puedes tener. ¿Cómo? Mira, fíjate, entre mejor se sienta la persona, es más productiva. Y esto no es solamente un decir, te voy a hablar de un estudio muy específico que fue publicado en Frontiers in Psychology en el año del 2020. Y la pregunta de investigación de este estudio es, oiga, ¿será que eso que dice la gente, que la persona más feliz es la que más resultados da, es verdad o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que es verdad o no? ¿O es un decir? ¿O es algo que es bonito? Pues mira, en este estudio se exploraron 492 personas. Y resulta que se midió con un instrumento validado cómo se sentía, si se sentía bien, si se sentía feliz o no se sentía bien. ¿Y qué pasó? Y se midió también cuánto vendían las personas, cuánto vendían. Óigame, pues la conclusión fue interesante y es la siguiente, y es, entre más feliz esté la persona, entre mejor, entre más tranquila, entre más cómoda, resulta que las personas venden más y les va mejor en los negocios. Sencillo. Y repito, el estudio fue publicado en Frontiers in Psychology, año 2020, y se titula Are Happy Workers More Productive? ¿Son los trabajadores más felices, más productivos? Y sí, y realmente con una muestra de 492 personas que trabajan en equipos de ventas, sí, la verdad es que sí, fíjate que sí. Resulta que preguntándose, oiga, ¿y cuál es esta área del cerebro que se encarga de procesar la felicidad y de procesar ese placer y etcétera? Teniendo en cuenta que el ser humano es un espectro de emociones, estar feliz todo el tiempo, bueno, eso sería muy interesante, pero también está la tranquilidad, la relajación y otras emociones de valencia negativa que pues ya las tocamos suficientes. Pues los dos circuitos, y te voy a hablar de un paper publicado en Acta de Neuropsiquiátrica del 2017 que evaluó los circuitos que regulan la felicidad y el placer. El uno es el sistema avenular. Se llama así porque es parecido a una avénula, una habichuelita chiquitina, está hacia la línea media. Después te mando las imágenes, es que acá pues no sé cómo compartir imágenes, pero está allí. Y el otro es el striatum o striatum, donde está el circuito de recompensa, el núcleo accumbens, el área ventrotegmental. Los nombres no son tan importantes ahorita, pero tienen sus circuitos. Y ahora sí, ponle cuidado. ¿Qué puedes hacer? Si tú tienes un negocio o tú estás trabajando en una corporación o tú estás con un equipo o lo que sea, cosas prácticas que puedes hacer para buscar que la gente se sienta mejor. Porque ya viste, nadie quiere sentir ese síndrome del burnout. Eso es horrible. ¿Y hay maneras de escapar? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Pero además hay cosas muy prácticas para hacer antes de que eso pase. Lo primero, y mira lo interesante, un estudio publicado en el 2019 que se tituló Happiness is greater in more scenic locations, o la felicidad es mayor en las locaciones más escénicas o en los paisajes más bonitos. ¿Sabes qué concluyó? Entre más bonitas las oficinas, bueno, ahí lo siento, Matías, que hay que invertir algo en la locación. Entre más bonito las oficinas o desde tu casa, donde acomodes el escritorio, entre más bonito se vea, tengas una vista mejor, más bienestar y más felicidad. Repito, el estudio fue publicado en el año del 2019 en Scientific Reports y se titula Happiness is greater in more
scenic locations. La felicidad es mayor en las locaciones que son más escénicas, en los paisajes más bonitos. Resulta que en ese mismo estudio, ¿sabes qué se concluyó? Y esto sí es baratísimo, lo que te voy a decir es súper barato y se puede hacer de una, no hay necesidad de invertir grandes presupuestos. ¿Sabes qué concluyó este estudio? Que si tú desde donde trabajas, sea tu casa, tu oficina o desde donde sea, tú ves verde, el color verde, maticas, plantas, arbolitos o lo que sea, tú te vas a sentir mejor. ¿Mm? Y lo curioso es que no tiene que ser, bueno, si tú tienes el privilegio de tener un bosque y toda la cosa, pues espectacular, eso sí, imagínate, qué delicia. Pero si no lo tienes, tú puedes ir a cualquier Office Depot, Home Center o lo que tengas a mano y buscarte, ¿sabes qué? De esas plantitas que son artificiales. Son verdes, no requieren tanto cuidado, pero son verdes y las pones allí. Entre más tengas de eso, mejor. Y resulta que no solamente eso. Si tú tienes, por ejemplo, un televisor, pues ideal, todo el mundo le gusta, no, que el mar y el balcón, el mar y la cosa. Pero bueno, si tú no estás en el mar y ni esa cosa, ¿qué haces? Ponte en el tele o en unos parlantitos el sonido del mar, el sonido de la naturaleza. Este estudio ha comprobado que tú vas a liberar endorfinas por estar en contacto con esto. ¿Sí me explico? Por estar en contacto con eso. La gente se va a sentir mejor. Ahora, si tú estás remodelando tu casa o tu oficinita en la casa o tu gran oficina en la corporación, ten en cuenta esto, el verde es clave, el verde es absolutamente clave. Siguiente, pues este es interesante y pues creo que es de sentido común, pero siguiente cosa que uno puede hacer, publicado en el 2018 en un estudio publicado en Nature Human Behavior, el estudio se titula Happiness Income Satiation. Resulta que entre más compensado esté la gente, pues mejor, entre más justo sea la compensación, mejor. ¿Justo para qué? Pues para ambas partes. Entonces, este también lo tienes ahí entregado. Oiga, pero este sí no se lo esperaban. Póngale cuidado. Publicado en Nature Communications. Nature es una revista top a nivel de ciencia. Póngale cuidado para que usted se sienta bien. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted le ha dado, por ejemplo, algo de comer a alguien que no tiene que comer? ¿Le ha dado, por ejemplo, una pizza al señor del estacionamiento, el que cuida los autos? Le pregunto, ¿cómo se sintió usted después de darle eso? ¿Cómo se sintió? Bien, ¿cierto que sí? Venga, pues póngale cuidado el experimento que hicieron. En el año 2020 se publicó un estudio, Natalia dice que sí, ¿cierto que te sentiste bien? Se publicó un estudio en Translational Psychiatry, una revista fantástica, y resulta que metieron a médicos dentro del resonador magnético a mirar su actividad cerebral. Le dijeron, venga doctor, cuando usted quiera aliviar el sufrimiento de la persona que le estamos mostrando en este video, oprima este botón. Y lo que miraron es qué pasaba cuando la persona decidía hacerle el bien a otra persona. ¿Sabes qué pasaba? El sistema de recompensa se activaba en el médico, en el que hizo el bien. Es decir, eso justifica que cuando tú tienes comportamientos de generosidad, lo que pasa es que tú te quedas sintiendo bien. Pero tú dices, ay, eso de pronto solo es en médicos. No, te voy a citar otro artículo, otro paper científico que te va para tu vida si tú no eres médico. Artículo publicado en Nature Communications, año 2017. A neural link between generosity and happiness. Un vínculo neuronal entre la generosidad y la felicidad. Dividieron en dos grupos y los estudiaron 4 semanas. ¿Sabes qué hicieron en este estudio? Al estudiarlos 4 semanas, un grupo se le pidió que tomara inversiones, que decidiera tomar inversiones, invertir solamente para uno mismo. Durante 4 semanas. Bueno, aparte de las cosas básicas. Y al otro grupo, ¿sabes qué se le dijo? Usted va a tomar decisiones financieras de invertir en el otro, de ser generoso, de aportarle al otro. Óigame, adivine qué pasó. ¿Quién cree usted que se sentía más feliz al final? ¿El que invirtió solamente en uno mismo o el que le hizo el bien a la otra persona? A ver, adivine, adivinador. ¿Qué cree usted? ¿Qué grupo se sintió más feliz? ¿El que invirtió solamente en uno mismo o el que invirtió en las otras personas? Y esto fue un estudio durante las 4 semanas. Pues la respuesta es: se sintió más feliz el que invirtió en el otro. Es decir, lo que publicaron en Translational Psychiatry en el año 2020 solo con médicos se extrapoló a todo tipo de personas.
las cosas que tú haces para darle al otro, exacto, Nata, las cosas que que haces tú para darle al otro van a repercutir en tu felicidad. Pero no solamente eso, lo que pasa es que midieron la actividad cerebral y los que invirtieron en otras personas, los que dieron a los demás, adivina qué les pasó. Activaron un área del cerebro que se llama la unión temporoparietal, un área muy específica, está un poquito por acá atrásito, entre el parietal y el temporal. Y resulta que esta unión temporoparietal solamente se activó en el grupo que invirtió en las otras personas. ¿Cómo lo ves? Entonces, fíjate, en resumen, ¿qué pasa? La inquietud es, óigame, y les dejo para otro, porque ya casi nos toca irnos, pero pónganle cuidado, para otro, un artículo que lo trataré en otro live de estos, y es publicado en el International Journal of Environmental and Public Health Research en el año 2022. ¿Sabes qué hizo? Este estudio comparó la felicidad de las personas cuando trabajan desde la casa versus las que trabajan desde la oficina. Y yo he conocido varios, particularmente en la compañía. Nosotros tenemos un principio, es trabaje desde donde usted quiera, trabaje desde donde quiera. Ahí tenemos gente en todo lado, en Costa Rica, y en Gabriel está en España, hay otros en Medellín, otros en Pereira, desde donde quiera, ¿no? Entonces, fíjate, resulta que ese sí lo dejo para después. Pero entonces, ven. En resumen, ya para cerrar, para irnos, te resumo, listo. Hay una cosa que se llama el síndrome de burnout. ¿Cómo se define? Depresión emocional, falta de motivación relacionada con estresores del trabajo. Nadie lo quiere sentir. Eso resulta en cambios cerebrales, en donde en una región que se llama la ínsula y en otra región que se llama la corteza prefrontal ventromedial. Se adelgaza en materia gris. Eso tiene unos cambios. Entonces te digo, si tú no estás contento, no es significativo lo que sientes, lo que haces en el trabajo, mira, es mejor que busques otra cosa, porque en realidad la vida pasa rapidito. Entonces qué rico que tú te sientas bien, ¿no? Hay unas preguntas para establecer, hay instrumentos validados, y acá te dice algunas. Cuando piensas en el trabajo, ¿has sentido temor o has sentido terror? Incluso cuando piensas, estás sintiendo cambios en el nivel de empatía con los demás, en el nivel de conexión con los demás. Sientes que tu trabajo es significativo para ti, para tu vida. Sientes que contribuyes profesionalmente a otras personas. Ahí hay varias preguntas que te hice. Luego te dije, mira, una cosa súper especial que pasó en un artículo publicado acá en México, bueno, publicado en una revista internacional, pero hecho en México, en enfermeras con síndrome del impostor, no, de burnout, que es fatiga crónica. Midió una sustancia que solo se secreta cuando haces ejercicio. Se llama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, o factor neurotrófico derivado del cerebro. Hacer ejercicio, toca, no te acostumbres, levántate. Y mejor de resistencia física. Hay buenos videos de deportólogos, hay excelentes que te pueden ayudar. Bueno, listo. Entre menos tenía esa sustancia, más tenía el síndrome de fatiga crónica, ¿ok? Ya tienes una cosa que hacer. Ahora, en resumen, ¿qué puedes hacer? La localización de tu escritorio, donde estés trabajando, donde tengas la mejor vista, perfecto. Oye, que no tengo muchas ventanas, que no tengo mucha vista. Oye, ponte música del océano, ponte en un videíto de una playa. El siguiente, verde es clave. Si tienes árboles y un bosque, perfecto. Si no, agárrate una matita, una plantita de esas artificiales o varias y empieza a tener el verde. Y lo siguiente, punto final, la generosidad. Estudio hecho en 4 semanas con un grupo intervención experimental y un grupo control mostró que el grupo experimental que invertía en otros, al final se sentía muy bien. Entonces, finalmente cambia tu intención. No intentes quedar bien, sino hacer el bien. Óyeme, y con esto cerramos. Gracias desde acá, desde México. Les mando un abrazo a todos. Gracias por conectarse y nos vemos todo. Vamos a quitar esto del síndrome del impostor y todo lo que podamos hacer, porque en las compañías sí se viva este tema de que esté tranquila la gente, de que esté bien, perfecto. Siempre va a haber cosas que solucionar, siempre va a haber cosas que mejorar, siempre hay que dar feedback. Pero en medio de todo eso tú puedes hacer porque la persona está bien. Muchas gracias a ti, David, y a todos por conectarse. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Meli.